disculpas que no pude estar esos 2 días, pero lamentablemente la vida es tan efímera, ¿verdad? Que a veces estamos y a veces ya no estamos. Pues tuve mi pequeño accidente ahí y no podía caminar, pero ya el día de hoy, pues gracias a Dios ya puedo estar aquí sentada frente a ustedes y poder continuar con el curso. Estamos ahí, no sé si tienen ustedes alguna duda previo a que le dé continuidad al curso en donde yo me quedé, porque a mí me faltaba un temita y quería completarlo en relación a lo que es lo contencioso administrativo y lo que es el amparo, ¿verdad? Que es un tema que lo tenemos dentro de nuestro pensum de estudios en este semestre, porque esta es la base para cuando ustedes ya lleven su procesal, ¿verdad? De derecho administrativo. Entonces, estaría yo, alguien me pregunta sobre las notas. Yo estoy en estos días, antes del viernes, ya subir las notas del segundo parcial, para que ya entremos ya al final con lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Porque es increíble, pero ya se nos fue el semestre. Yo creo que ya estamos nosotros empezando con el examen el 20, creo yo, ¿verdad? O el 22 de noviembre. Entonces, ya son pocas las clases que nos van quedando, pero yo siempre con el compromiso con ustedes de enviarles el material para que ustedes le den una leidita antes de los exámenes, ¿verdad? Y con las notas que tengamos, pues vayamos nosotros ya ampliando más el conocimiento y las dudas que puedan surgir. Específicamente me he preocupado de darle la base fundamental, lo más básico, para que cuando ustedes ya entren a su procesal administrativo, pues ya lleven esa semillita, ¿verdad? Que se va a terminar de germinar cuando ustedes reciban su procesal administrativo. Yo les decía al inicio del curso que muchas personas y profesionales ya me hacen el comentario, me dicen, ay, es que derecho administrativo como es de complejo, que hay muchos plazos, que hay muchos procedimientos. Y sí es cierto, hay muchos procedimientos, muchos plazos cuando ustedes ya entren al otro semestre a recibir el procesal administrativo. Pero si ustedes le ponen atención a toda la base que estamos viendo ahorita y que yo les mando el material, cuando ustedes ya lleguen a ver esos plazos, que es lo que tenemos nosotros que tener muy presente en el momento de nuestros privados, lo van a ir armando, van a hacer un subcontencioso administrativo y quien me maneje el juicio ordinario y el juicio de lo contencioso administrativo, pues ustedes no se van a perder, porque para eso van a llevar los demás procedimientos. Por ejemplo, yo les he estado hablando a ustedes de recurso de revocatoria, de cuán importantes son los plazos que la ley nos establece para presentar un amparo, porque si a nosotros se nos pasan los plazos para presentar un recurso, ya ese recurso ya no cabe, ya lo dan inadmisible por el plazo, ¿verdad? Entonces es ahí donde a veces nos toca memorizar un poco de plazos, ¿verdad? En qué plazo se presenta, en qué tiempo se le responden, y ese es un esquema que ustedes van a ir armando el próximo semestre, ¿verdad? Y que por eso yo hoy quise darle continuidad a lo que estuvimos hablando en relación a lo que es el contencioso administrativo y lo que es el amparo. Me interesa de sobremanera que ustedes manejen esa relación de leyes, que ustedes tengan esas leyes como es la Constitución Política de la República, y que vayan haciendo esas conexiones con las leyes ordinarias y las leyes que se relacionan con cada uno de esos artículos, para que a ustedes se les vaya facilitando ese manejo de leyes que lo tienen que tener cuando ustedes vayan a su privado.
Entonces, desde ya yo les he estado dando artículos, les he estado mencionando las leyes, los he dejado tareas para que ustedes lean esas leyes y que ante todo sepan el objetivo principal de estas leyes que van a ser su instrumento para los semestres que vienen para ustedes, ¿verdad? Están ahorita a mitad del camino, pero que ese camino lo tienen que ir con una brecha bien firme. Entonces, yo quisiera recomendarles, si les es posible, ¿verdad? Los que les sea posible, que ustedes pudiesen comprar la Constitución Política de la República, pero que sea la que tiene notas de jurisprudencia, porque la Constitución, aquí no, en esta Constitución con la que yo trabajo con ustedes, esta Constitución está comentada y nos ponen ejemplos de expedientes, de gacetas, de todo lo que es constitucional para que ustedes vayan comprendiendo y sabiendo en qué momento van a aplicar cada uno de estos artículos constitucionales. Esta Constitución viene bien completa. Viene con todas sus gacetas, como les repito, viene la historia, viene mucha explicación en relación a todos los artículos constitucionales, ¿verdad? Que lo ameritan. No sé si ustedes ya la han buscado, pero yo la compré con un señor que cuando estábamos de forma presencial, vendía ahí en el edificio del S2 y ahora tiene su venta de libros ahí por la librería jurídica sobre la 7ª Avenida, por donde está Burger King, casi frente a Burger King. Y él tiene esta Constitución, porque yo sé que esto les va a servir a ustedes de mucho, mucho, mucho para todos sus cursos. Por eso quise recomendárselas. Dice Constitución Política de la República de Guatemala con notas de jurisprudencia. La Constitución, un pacto social para vivir en paz. Maestra Gloria Patricia Porras Escobar, magistrada, presidenta de la Corte de Constitucionalidad. Y esta es la Constitución. Miren el grosor que tiene, pero que ahí está todo lo que ustedes necesitan, las explicaciones y las gacetas, como les digo, todos los expedientes que han sido objeto en la Corte de Constitucionalidad y que vienen a sentar jurisprudencia, ¿verdad? Por eso dice aquí que es con notas de jurisprudencia, pero que les ayuda mucho. Yo quise en un momento cada artículo que yo les he estado hablando y que los he relacionado con derecho administrativo, enviarles copia de lo que tengo en cada uno de los artículos, pero consideré que tal vez es más, es prudente, es mejor que ustedes la consigan. Yo voy a tratar la manera de hablar con este joven que yo le compro los libros y si él la tiene o se las consigue, yo les voy a estar avisando antes de que finalice el curso, porque sí es importante que la tenga. Les va a ayudar muchísimo, muchísimo en sus estudios. Entonces, en función de ello, jóvenes, voy a dar continuidad de lo que nos queda ahorita para poder ya ir finalizando nuestros temas y que nos quedaría más que todo el tema de los servicios públicos, que le voy a tomar unas 2 clases más para que ya podamos tener y yo poderles enviar el material completo para que ustedes ya solo le den una leidita. Yo en el momento que estoy hablando, dándole la clase, yo voy poniendo mis cheques, yo creo que ustedes ya se dieron cuenta, yo les pongo un asterisco para que ustedes tomen atención y le pongan énfasis en lo que yo marco. Yo no sé si ya se dieron cuenta, pero las copias que yo les envío, yo les voy checando, les voy subrayando, les voy poniendo un asterisco para que ustedes le pongan interés. Incluso a veces les he puesto relaciones de leyes que yo se las dicto para que en el momento que ustedes estén estudiando vean realmente cómo va cada una de
de los artículos, de los temas que platicamos relacionados con las leyes. Muestra de ello es de que ya tuvimos un medio repaso, un medio laboratorio en relación a algunas leyes que son importantes acá en este curso de Derecho Administrativo. Para este viernes yo les voy a mandar otro laboratorio. Tal vez no es el punteo, sino que es para que ustedes vean la forma como se va a evaluar los temas que son importantes, cómo se pueden plantear. Lamentablemente, pues, por este medio, no puedo yo ampliarme y decirles a ustedes, porque sería mucho trabajo, son 300 alumnos, y decirles, miren, jóvenes, investíguenme tal cosa y esto y lo otro, porque eso los motivaría a que ustedes lean, a que ustedes hagan sus propios análisis, sus conceptos y sus criterios en los temas específicos. Pero primeramente Dios, yo creo que ya el próximo año vamos a estar presenciales y ya va a ser otra metodología, siempre con el fin de apoyarlos y que sean profesionales de éxito, ¿verdad? Porque el profesional de éxito es el que va a estar siempre al día con todo lo que es el derecho, porque en el derecho es tan cambiante, hay tantas reformas que nosotros tenemos que estar al día de todo, ¿verdad? Entonces, en relación a ello, pues yo trato la manera de enviarles a ustedes ese material, de hacerles esos laboratorios, que el viernes que hubo un laboratorio, ¿qué pasó con Minor Moto? ¿Quién me mencionó a Minor Moto? Bueno, que en ese laboratorio pues no fueron muchos los que se conectaron, fueron muy pocos. Tengo 300 alumnos y solo se conectaron como 70 alumnos. Entonces, todo esto es importante. Yo lo hago con un fin primordial. Yo lo hago para que ustedes estén en contexto con el curso y que vayan relacionando esos temas tan importantes, ¿verdad? Entonces, no sé, estoy ahorita con duda. ¿Alguien me escribe y me menciona a Minor Moto? ¿Tienen alguna duda al respecto? Puesto después de ser perseguido, dice Cristian Alejandro Mancilla. No sé en qué lo relaciona. Sí, díganme, Emerson. Licenciada, perdón, ¿usted no nos podría publicar el listado de los que sí nos examinamos en el laboratorio para confirmar que sí tengamos nuestros puntos? Para que no vaya a suceder que al final, cuando publique la nota, resulte que no aparecemos. Bueno, voy a tratar de hacerlo el día de mañana, porque sí, solo se conectaron, según me aparecen a mí, solo como 70 alumnos de 300. Me puse muy triste. Les digo que sí me puse triste porque realmente el beneficio es para ustedes. Yo lo hago por ustedes, para que ustedes no solo vayan acumulando algún puntito extra, sino que también vayan repasando. Los estoy motivando a que ustedes repasen. Entonces, voy a hacer todo lo posible, Emerson, para mandárselos el día de mañana, pero no, ¿cómo podría hacerlo para mandárselos a todos? Es que ese es el dilema, Emerson. Solo lo publica en Classroom, licenciada, el listadito, el Excel que le da el mismo Google. Ok, muy bien. Voy a hacer eso entonces, Emerson. Muchísimas gracias y así ustedes ven, ¿verdad? Pero es como un recordatorio para ustedes, como una iniciativa de que traten la manera de aprovechar las herramientas que yo les estoy dando, ¿verdad? Y que ya estamos al final del camino, pues, pero para futuros cursos que aún les quedan, tomen nota que cuando les dejen trabajos, algún laboratorio, pues traten la manera de hacerlos. Es escuela, es experiencia que les queda, algo aprenden, ¿verdad? ¿Alguien me está pidiendo la mano? ¿Alguien quiere? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Yesenia. Aprovechando que tocó el tema de esta pequeña evaluación, yo quería preguntarle por las notas en general hasta el segundo parcial. ¿Sabe cuándo nos las irá a compartir? Es que como ya van a empezar los
los finales y también, como dijo el compañero, para ver si hay algo que nos hace falta y así pedirle apoyo antes de que terminen las clases, ¿verdad? Sí, pues. Gracias. Sí, ya les había dicho al inicio que en esta semana subo las notas del segundo parcial. A más tardar considero que va a ser entre miércoles y jueves. Entonces, Sí, gracias, licenciada, muy amable. Dígame, Zaira. A sus órdenes, ¿alguien más levantó la mano? Licenciada, le saluda Dora Urbina. Solo con una consulta. El de la prueba que usted estaba diciendo que casi no le habían enviado la mayoría de los compañeros, es la prueba que usted mandó el 27 de octubre, ¿verdad? Así es. Ah, Así bueno, es. está bien, gracias. Bueno, entonces considero de que ya todos están claros que primero Dios entre miércoles y jueves les estoy subiendo ya las notas del segundo parcial porque ya se nos acerca lo que es el final, ¿verdad? Voy a dar inicio con este tema que va aunado un poco a lo que ya vimos anteriormente y que me interesa de sobremanera que ustedes tengan ese conocimiento porque es algo muy común en nuestro país y más que todo que manejen estos temas los futuros abogados y notarios, ¿verdad? Como es la carrera que ustedes están estudiando. Tenemos dentro del punto de nuestra agenda el control de la función pública y administrativa del Estado. Cuando decimos el control de la función pública y administrativa del Estado, nos referimos a estos medios que nos da la doctrina, que nos da todo lo que es el derecho en sí, que nosotros debemos de conocer cómo se lleva ese control de forma administrativa. Y dentro de ello tenemos el control parlamentario. Está titulado así el control parlamentario sobre los actos de gobierno, pero que realmente este control parlamentario no es específicamente un control parlamentario, sino que es un control semipresidencialista y semiparlamentario, porque va inmerso en los dos sistemas. ¿Y por qué? Porque este control parlamentario es una figura jurídica, ¿verdad? Que consiste en el control que ejerce el Parlamento sobre los actos de los funcionarios públicos a través de la invitación, la citación o de la interpelación de ministros de Estado. Por eso dice que es el control parlamentario sobre los actos del gobierno. Que este no es más que el que se encuentra dentro de nuestro sistema y que normalmente este sistema se encuentra contemplado en los países que adoptan el sistema parlamentario, en donde el Parlamento es el organismo encargado de la función administrativa, a través del primer ministro o presidente del Consejo de Ministros. Esto implica que quien nombra es el que tiene derecho a interpelar. En este caso es el Parlamento el que tiene a su cargo la función administrativa, por lo que se encarga de nombrar al primer ministro o al presidente del Consejo de Ministros y a los distintos ministros de Estado. Entonces, esto tiene el poder de revisar la actuación de los nombrados, pero en nuestro país, los ministros de Estado en Guatemala no funcionan como simples órganos asesores, como sucede en los secretarios de Estado del régimen presidencialista de los Estados Unidos, por ejemplo, de Norteamérica, sino que son órganos que con competencia administrativa, los que hacen nuestro régimen, que sea un régimen semipresidencialista y semiparlamentarista. A raíz de que se crean los ministros de Estado como órganos con decisión,
deviene la figura de la interpelación como característica del parlamentarismo. Entonces, nosotros no podemos decir que nuestro sistema, nuestro control es puramente parlamentarista, porque en nuestro país, en Guatemala, se da esta figura política que se encuentra regulada en el artículo 166 de la Constitución Política de la República y establece que los ministros de Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso de la República a fin de contestar las interpretaciones que las formulen uno o más diputados. Entonces, a raíz de ello que se da en nuestro sistema de Guatemala, la interpelación a estos ministros, no podemos decir que es parlamentaria, sino que es un régimen semipresidencialista y un régimen semiparlamentarista que lleva las dos combinaciones, porque al momento de ejercer ese control sobre los ministros, ustedes han escuchado que dice van a interpelar al ministro de Energía y Minas, por ejemplo, al ministro de Alimentación, de Ganadería y Alimentación, al ministro de Gobernación, etcétera. Lo van a interpelar porque van a ejercer ese control de las funciones que están realizando en nuestro país. Pero por eso nosotros le llamamos que es un régimen semipresidencialista y un régimen semiparlamentarista, porque esa es la característica, que hay interpelación y en lo que es el parlamentario interpelan, pero interpelan los mismos que los nombraron, ¿verdad? En este caso es el Congreso, son diputados los que interpelan a los ministros, que son los que llevan ese control de esa función estatal. Entonces, como ya les decía, esta figura jurídico-política se encuentra regulada en el artículo 166 de la Constitución Política de la República. Me gustaría que ya lo anotaran. Si ustedes tienen ahí su Constitución Política, pues le pongan un cheque y ahí donde está el fundamento legal de lo que es la interpelación, porque la interpelación no es más que la figura jurídica mediante el cual, dice, el Parlamento controla los actos y las políticas administrativas del primer ministro o presidente o el Consejo de Ministros si fuese solo un estado parlamentario. Pero la interpretación es una figura típica del sistema parlamentario, pues en este sistema hay que recordar que la administración pública se encuentra a cargo del Parlamento. Entonces, el Parlamento que nombra al primer ministro y a los ministros de Estado es a propuesta del Parlamento. En nuestro país no. En nuestro país es el Congreso de la República a través de los diputados que ejercen ese control, esa función hacia los ministros, que es cuando decimos que los están interpelando, que les están controlando y pidiéndoles informes de cómo están llevando las funciones por las cuales fueron nombrados como ministros. Por eso nuestro tema se llama control de la función administrativa del Estado, ¿verdad? Y dentro de ellos entran todos los ministros que son interpelados por el Congreso de la República. Dentro de todas las reglas, dentro de todas las funciones y las obligaciones, siempre existen las excepciones. Y en el caso de la interpelación de ministros, se encuentra regulada en el artículo ya mencionado, que es el 166 de la Constitución Política de la República, y se encuentran también citadas las excepciones siguientes. Por eso yo les mencionaba que me interesa de sobremanera si pueden conseguir esta Constitución, porque ahí dan ejemplos específicos y hacen una relación de leyes excelentes. Dice que estas excepciones puede ser, número 1, los asuntos diplomáticos y las operaciones militares pendientes. Esas son excepciones que pueden
llevarse a cabo, pero que tampoco se dice que no es posible, pero que sí existen excepciones y que las cuales están reguladas en la Constitución Política de la República. Entonces, el procedimiento contenido en la Constitución Política de la República, de manera muy general, puede ser de esta manera, que ustedes si gustan lo anotan y si no, pues cuando yo ya les envíe sus copias, yo aquí les estoy poniendo un asterisquito o les estoy poniendo un check. Dice que el procedimiento contenido en la Constitución Política de la República de manera muy general es el siguiente. Se puede dar cuando se ha de interpelar a unos o varios ministros. El número de ministros no puede exceder de 4. Las preguntas básicas deben ser comunicadas con 48 horas de anticipación. En este caso, la misma Constitución establece que ninguna autoridad podrá limitar a los diputados al Congreso el derecho de interpelar, calificar las preguntas o restringirlas. Cualquier diputado puede hacer las preguntas adicionales que estime pertinentes relacionadas con el asunto o asuntos que motiven la interpelación. Al estar planteada la interpelación de un ministro, este no puede ausentarse del país ni excusarse de responder en forma alguna. También una excepción, una regla específica es que el principal efecto de la interpelación de ministros de Estado es que si las respuestas a la interpelación no son satisfactorias de la misma, se puede derivar un voto de falta de confianza, aprobado por la mayoría absoluta del total de diputados del Congreso de la República. Entonces, dentro de todas este procedimiento, es importante que tengamos ese conocimiento, que cuando nosotros tengamos la oportunidad, si es así, que Dios nos lo permita, ustedes van a asesorar al Congreso, van a ser asesores jurídicos del Congreso, ustedes tienen que llevar esa semillita de cómo se llevan a cabo las interpelaciones y de cómo es posible. Todo viene por añadidura, jóvenes. Cuando nosotros ya estamos ejerciendo la profesión, no lo vamos a saber todo. Es imposible quien diga que se lo sabe todo. Todos vamos a aprender en el camino y vamos a escudriñar nuestras leyes, a escudriñar todo lo que es doctrina para poder nosotros llevar a hacer un buen trabajo cuando ya seamos profesionales. Pero para mí es importante que ustedes tengan esa base y este conocimiento para que puedan saber cómo se llevan a cabo las interpelaciones, por qué se llevan a cabo las interpelaciones, a quién se interpela y quiénes interpelan. Son preguntas y respuestas que ustedes las tienen que tener ya en conocimiento y que al leerla pues ya van a ir grabándose un poco y en el momento que les toque, como les repito, ustedes van a saber de dónde poderse apoyar doctrinariamente, legalmente. En la Constitución está todo esto que les estoy hablando, en esta Constitución de la que les estoy pidiendo que la vamos a ubicar para que ustedes tengan esa mejor interpretación. También tenemos que si se diere el voto de la falta de confianza a un ministro de Estado, este presentará inmediatamente su dimisión. Significa que debe renunciar al cargo para el cual fue nombrado. El presidente de la República tiene la facultad de aceptar la renuncia del ministro interpelado. Así también el presidente de la República, si considera en Consejo de Ministros que el acto o actos censurables al ministro interpelado se ajustan a la conveniencia nacional y la política de gobierno, el interpelado podrá recurrir
al Congreso de la República dentro de los 8 días a partir de la fecha del voto de falta de confianza. Si el ministro de Estado no se presenta dentro del plazo fijado, se tendrá por separado de su cargo y será inhabilitado para ejercer el cargo de ministro de Estado por el plazo no menor de 6 meses. Si el ministro asiste al Congreso de la República después de oídas las explicaciones presentadas y discutidas el asunto y ampliada la interpretación, se votará sobre la ratificación de falta de confianza, en cuyo caso para la aprobación se requiere el voto afirmativo de las 2/3 partes que integran el total de diputados del Congreso. Les estoy poniendo un chequecito a esas 2/3 partes. En el caso de ratificar el Congreso de la República el voto de falta de confianza, se tendrá por separado al ministro de su cargo de inmediato. El mismo caso y procedimiento se realizará cuando son varios los ministros interpelados. Entonces, esto es la interpelación que forma parte del contenido del control administrativo de las funciones del Estado. ¿Cómo es que los controlan? ¿Cómo es que los supervisan, para tomar otro tipo de palabra? A través de la interpelación, ¿verdad? Por eso es parte de este control administrativo, la interpelación, y que está regulada en el artículo 166 de la Constitución Política de la República. Luego tenemos el control administrativo. Cuando se da el control administrativo, es aquel que se desarrolla dentro de la esfera de la administración pública. En este caso, se pueden establecer 2 supuestos en los que se puede dar el control administrativo: de oficio o control jerárquico, y a petición del interesado. Cuando nosotros hablamos de oficio o control jerárquico, estamos hablando que nos referimos al control jerárquico, siendo este uno de los poderes que otorga la jerarquía. El control jerárquico es el que ejerce superior jerárquico sobre los subordinados. Por ejemplo, un ministro de Estado tiene la facultad de controlar los actos, decisiones y resoluciones de sus direcciones generales. Temas que ya los vimos anteriormente, pero que hoy vienen a ser parte de este control administrativo. Entonces, nosotros también, este tipo de control también es llamado por algunos autores como control indirecto, pues no es una mera garantía para el particular, puesto que el administrado no interviene en esta actividad por ser interno y no existe una notificación previa al particular. Es decir, que no es una obligación del superior que controla de hacerlo saber al particular, ni el particular el derecho de pedir que se controle la actuación del subordinado. Entonces, por eso decimos que es un control de oficio o jerárquico, ¿verdad? Para que este tipo de control se dé en la actividad de la administración pública guatemalteca, se hace necesario que concurran ciertos elementos, como por ejemplo, que exista plenamente jerarquía entre los órganos administrativos, es decir, que sean órganos de una misma competencia, que el control se dé previamente al acto de la notificación al particular, pues en este caso ya no funcionará el control, puesto que si el particular
ya consintió la resolución, solo él puede pedir el control a petición de parte. Entonces, para que se dé este control, tienen que existir estos dos elementos importantes, ¿verdad? Y que esto se da en la administración pública ante todo. También nosotros podemos tener el control de las impugnaciones. El control de las impugnaciones o recursos administrativos, como hablábamos anteriormente en los temas anteriores, en los medios de impugnación o recursos administrativos son un medio de control directo o una facultad que la ley les otorga a los particulares para oponerse a la resolución o actos de los órganos administrativos. Estos son las impugnaciones o recursos administrativos. Al estudiar nosotros lo relacionado al derecho, tienen los administrados que las decisiones que emanan de los órganos administrativos sean basadas en el principio de legalidad y en el principio de juridicidad y en lo que nosotros hemos denominado trato justo. Nosotros a esto le llamamos trato justo. Los administradores tienen el poder o la facultad de exigir a los órganos administrativos que se cumplan con estos supuestos. Este tema ya fue tratado anteriormente, ¿verdad? Cuando vimos el recurso de revocatoria y cuando vimos también así muy a pinceladas lo que es el amparo, que son recursos que son importantes y que podemos hacerlo los particulares cuando se nos están violentando nuestros derechos, ¿verdad? Es en sí lo que nosotros podemos decir. Esos derechos del administrado necesitan protegerse de forma que dar a un titular los medios legales para obtener la reparación debida en caso de violación, es decir, para lograr el retiro, la reforma o la anulación de un acto que sea lesivo a nuestros intereses y a nuestros derechos. Entonces, teniendo nosotros ya claro que las impugnaciones o recursos administrativos también son controles administrativos, podemos tener ya la claridad y poder hablar del sistema de control de justicia. Y este control de justicia lo podemos dividir en dos etapas: el sistema de control de justicia delegada y el control de justicia retenida. Porque para el estudio de este tema es bien importante, jóvenes, que retomemos a la época de la Revolución Francesa para que podamos nosotros entender mejor este control de justicia delegada, en la cual se desarrollaba la justicia en ese momento, ¿verdad? Nosotros sabemos que la Revolución Francesa cambió todo el sistema monárquico. Lo cambió porque vino, en primer lugar, una obra de destrucción en donde la totalidad de la administración del antiguo régimen desaparece, porque es la ruptura, al menos en apariencia, con el pasado, que no podíamos nosotros tener ese proceso, no podíamos llevar ese proceso administrativo, y fue a través de la Revolución Francesa. Por eso dice que el sistema de control de justicia delegada es, en primer lugar, una obra de destrucción de la totalidad de la administración pasada. Solo subsisten los cuerpos administrativos especializados en razón de su carácter técnico. La revolución ensaya de edificar una sana administración racional, uniforme y coherente de los diversos ensayos que se suceden en que es lo más importante de la división territorial en Francia, en departamentos y comunas que lo manejaban y que se fue evolucionando a partir de que ya inició todo lo que es lo contencioso administrativo, todo lo que es el derecho administrativo. Fueron cambiando todas estas formas de poder nosotros
tener el control, ¿verdad? De tener ese control en esa época. Entonces, en el año de 1872 se marca la autonomía de jurisdicción contencioso administrativo, en que se otorgó al Consejo de Estado francés, en virtud de una ley, la facultad de administrar justicia en forma independiente y en nombre del pueblo francés, lo que ha sido llamado como justicia delegada, porque ya fueron delegando, ya se inició todo lo que era la autonomía de la jurisdicción contencioso administrativo, por eso dice que es un sistema de control de justicia delegada, porque ya delegaron dentro de la jurisdicción del contencioso administrativo. En esa época de la revolución, pues anteriormente no era así. Entonces, nosotros en la administración pública francesa delegada significa la potestad que la ley le otorga a la propia administración para que impartiera justicia a nombre del pueblo francés a través de un tribunal administrativo que conoce las controversias derivadas de estos conflictos administrativos y que se dan dentro de la administración pública y los particulares. Tenemos también la otra que les mencionaba, que es el sistema de control de justicia retenida. Esto no es más que la inversa. Es la justicia retenida, es a la inversa. Existe un tribunal especial contencioso administrativo adscrito al organismo judicial, como en el caso de Guatemala, de nuestro país, ¿verdad? En el que la Constitución Política de la República, en su artículo 221, señala la atribución que tiene el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que le otorga atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración pública. Me gustaría que también le pongan un chequecito al artículo 221 de la Constitución Política de la República, que es el fundamento legal que tiene el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Por eso este sistema de control de justicias se llama retenida. Tenemos ya una regulación, un fundamento legal en el artículo 221 que le otorga las funciones y atribuciones a lo que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para conocer casos de contienda o actos o resoluciones de la administración pública. Teniendo nosotros ya claro estos controles, nos vamos al control judicial de los actos administrativos. Cuando hablamos del control judicial de los actos administrativos, vamos a ampliar nuestro conocimiento sobre la vía judicial. Cuando una resolución administrativa causa estado, el particular debe acudir a la vía judicial, tema que lo abordamos hace unos días. Esto es a través del proceso de lo contencioso administrativo, a los tribunales de trabajo y previsión social cuando se trate de prestaciones sociales, o a la administración pública puede recurrir a la vía económico coactiva. Este es el control judicial. Como se puede observar, los pasos del procedimiento administrativo señalados son de carácter muy general, pues cada procedimiento de recurso tiene sus propias incidencias que ya están estudiadas de formas más detenidas en cada uno de los capítulos, en cada uno de los recursos relacionados con el procedimiento administrativo. El control jurisdiccional de los actos de la administración pública, jóvenes,
son, en primer lugar, el proceso de lo contencioso administrativo. Ahí es donde vamos ya a entrar al proceso de lo contencioso administrativo cuando lleguemos al control judicial. Al llegar nosotros al proceso de lo contencioso administrativo, llamados por algunas personas recursos, a veces recursos, y el proceso de amparo, que también es llamado por muchos juristas y medios de información como recurso, pero es el momento oportuno cuando llegamos a la vía judicial y vemos ese control de estos actos administrativos guatemaltecos y nos vamos en primer lugar al proceso contencioso administrativo, porque ahí hay una litis, ahí hay contienda, ahí hay actos que resolver en la vía judicial. Este tipo de control judicial hay que verlo muy bien, hay que determinarlo muy bien, porque este tipo de control tiene dos puntos de vista: el control privativo y el control constitucional de los actos de la administración pública. En el caso de los dos tipos de control, tanto privativo como constitucional, se analizan de manera muy breve, tomando en cuenta que es un tema de derecho procesal administrativo. ¿Se dan cuenta cómo vamos ya hablando ya sobre el tema de derecho procesal administrativo, que es el que les va a ocupar en el próximo semestre? Ya vamos haciendo mención y relación del derecho procesal administrativo. Cuando nos habla de estos tipos de control y nos dice del control privativo, esto se refiere que aunque este tema será abordado en el trabajo de derecho procesal administrativo, es necesario tratar algunos aspectos que de hecho tienen que ver con los medios de control judicial que se utilizan en contra de resoluciones y actos de la administración pública guatemalteca, como es el proceso contencioso administrativo. Si nosotros hablamos del proceso de lo contencioso administrativo, este proceso contencioso administrativo es llamado verdaderamente un proceso de conocimiento. Algunos juristas dicen que el proceso contencioso administrativo es un verdadero proceso de conocimiento. Le voy a poner un chequecito. Es un medio de control que tienen los particulares o administrados para oponerse a las decisiones, resoluciones o actos de órganos administrativos, una vez agotada la vía administrativa. Es decir, que se le hayan agotado todos los recursos administrativos en la vía administrativa. Ahí es donde procede el contencioso administrativo, el proceso contencioso administrativo. Cuando ya se haya agotado la vía administrativa, o es decir, hayan agotado los recursos administrativos, nos vamos ya al proceso contencioso administrativo. El proceso contencioso administrativo es un medio de control privativo que los particulares tienen una vez agotada la vía administrativa y que en la ley se encuentra conceptualizado como un recurso. Pero en la Constitución Política de la República lo regula como un proceso el artículo 221. Por favor, me le ponen un cheque al artículo 221 de la Constitución Política de la República. En este artículo 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala se encuentra regulado lo relativo al Tribunal
de lo contencioso administrativo, la función que desarrolla este y regula el recurso de casación en contra de las resoluciones y actos que pongan fin al proceso. O sea que dentro de lo contencioso administrativo, cuando ya se le pone fin al proceso y que no estamos de acuerdo a nuestros intereses, podemos nosotros plantear el recurso de casación, que es lo último que procede dentro del proceso contencioso administrativo y que en su momento, en su derecho procesal administrativo, van a tomar cada uno de estos recursos, van a hacer su propio esquema con plazos y de qué manera ustedes lo pueden presentar. Es ahí donde ya se va armando este proceso contencioso administrativo. En este artículo 221 también, joven, para mí es importante que ustedes lo tomen nota, que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, su función es de contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. En este artículo 221 constitucional está regulado el Tribunal de lo Contencioso, su función y en qué casos procede todo lo que es llevado a lo contencioso administrativo. Para ocurrir a este tribunal no será necesario ningún pago o caución previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado o cuyo pago al fisco se demoró en virtud del recurso. Contra resoluciones y autos que pongan fin al proceso puede interponerse el recurso de casación. Este es algo bien interesante que ustedes van a tener claro cuando ya tengan su proceso, lleven su contencioso administrativo, que dice: contra resoluciones y autos que pongan fin al proceso puede interponerse el recurso de casación. Es también importante, jóvenes, destacar que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es el contralor de la juridicidad de los actos de la administración pública y, lo que es importante, la Constitución política lo deja conceptualizado como un proceso en su último párrafo. Lean ese último párrafo, por favor, de la Constitución Política de la República en lo que se refiere al artículo 221. Para que podamos tener una mejor relación del tema que nos ocupa, hablemos un poco sobre el origen del contencioso administrativo. El contencioso administrativo surge como consecuencia del nacimiento del derecho administrativo y la necesidad de tener un medio de control para los particulares, para tener la oportunidad de impugnar las resoluciones y decisiones de la administración pública. En Guatemala, este medio de control surge como el recurso de lo contencioso administrativo. Sin embargo, ya se estableció que se trata de un verdadero proceso judicial regulado en la Ley de lo Contencioso Administrativo, emitido el 25 de septiembre de 1936.
derogado por el decreto 119 del Congreso de la República, que contiene la nueva ley de lo contencioso administrativo. El nuevo decreto 119-96 del Congreso de la República de Guatemala contiene la nueva ley de lo contencioso administrativo, en donde ya se le denomina como un proceso. Se debe aplicar por integración este proceso otras leyes, entre las que encontramos la ley del organismo judicial. Tomen nota, por favor. El Código Procesal Civil y Mercantil, que se lo van a ver el próximo semestre cuando ya lleven Procesal Civil y Mercantil. En la ley se regulan las competencias del tribunal, diligencias previas al proceso para órganos que no tienen recursos. Este es el origen del contencioso administrativo. Lo van a leer detenidamente cuando les pase ya su material, y cuando ya lleguen al otro semestre ustedes ya van a tener mucho conocimiento en relación y a aplicar esos procesos, a aplicar esos plazos que ustedes van a tener en su próximo curso. Una de las características importantes que tenemos en el contencioso administrativo, jóvenes, es que tenemos dentro de esas características del contencioso administrativo una principal, que no se trata de un recurso, como lo regula la ley de lo contencioso, que ya está derogada, como les expliqué anteriormente, sino de un verdadero proceso de conocimiento. Otra característica es que es un proceso que se conoce y se resuelve dentro de un órgano jurisdiccional, entiéndase el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En este sentido, hay que hacer notar que el Código Tributario señala la creación de las salas del tribunal, las que a la fecha son 5 salas, 2 administrativas y 2 tributarias. Su competencia está dirigida a conocer de las controversias que surgen de las relaciones que se dan entre la administración pública y los particulares. Asimismo, tenemos otra característica que lo conoce un tribunal colegiado, integrado por salas, como ya expresamos, 3 magistrados titulares que tienen un presidente de sala y 2 vocales. Es importante que ustedes tengan ese conocimiento y que realmente es parte de lo que el próximo semestre van a estar ustedes aplicando. ¿Alguien me levantó la mano? Sí, licenciada. Me confundió en el párrafo anterior, en donde dice que es de hacer notar que el Código Tributario señala la creación de las salas del tribunal. Las que a la fecha son 5 salas, pero ahí solo dice 2 administrativas y 2 tributarias. Esas son 4. ¿Y la quinta? Sí, dice que el Código Tributario señala la creación de las salas del tribunal, las que a la fecha son 5 salas, 2 administrativas y 2 tributarias. Sí, eso es lo que dice la doctrina, pero sí realmente tiene razón. Aquí se nos darían 4, ¿verdad? Correcto. Porque solo son 5 menciona, pero son 4, seguramente se equivocaron. Pero en mi conocimiento, de mi experiencia, yo tengo conocimiento de 4 salas, ¿verdad? Entonces, gracias Edwin por estar atento, de verdad que lo admiro muchísimo. Usted está en la clase. Usted va a ser un profesional de éxito. De verdad que sí. De verdad que sí. Me admira mucho la secuencia que lleva con el curso. Y de esa manera, así resuelve sus exámenes, porque ya me lo tengo controladito con un asterisco ahí en las notas también. Muchas gracias, Edwin. Sí, muchas gracias. Entonces, para mí esto es bien importantísimo, ¿verdad? Como les manejaba y les decía, que es importante que ustedes ya vayan teniendo esa semillita, que ya vayan sabiendo qué
qué es lo que hay dentro del proceso contencioso administrativo. Me queda pendiente hablarles sobre el control constitucional, que es el que nos habla en relación a la Corte de Constitucionalidad, que es un tema muy importante que yo quiero que ustedes lo capten, que ustedes tengan ese conocimiento al momento, como les repito, que ustedes tengan que estar ejerciendo su profesión y lleguen a ser asesores o parte importante de una Corte de Constitucionalidad, de cómo está formada, de cuáles son sus funciones. Entonces, yo considero que este tema lo voy a dejar porque tengo unos ejemplos acá para la próxima clase. Lo que es la Corte de Constitucionalidad, sus requisitos, cuánto duran en el cargo, cómo son designados, cómo está integrada esta Corte, cuáles son sus funciones y cómo está relacionada con algunas leyes, con algunos fundamentos legales, como es también lo que es la ley de amparo y exhibición personal, cómo procede, y todo eso lo quisiera tomar en una sola clase para poder tener mayor tiempo de la explicación y poder avanzar un poco más ya con los servicios públicos, pero para la próxima yo me quedo con la Corte de Constitucionalidad para que la hablemos, jóvenes. ¿Y alguien más está levantando la mano? ¿Hay alguna otra consulta, jóvenes? Porque por el día de hoy lo dejo hasta acá y dejamos pendiente para la próxima clase lo que es la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? ¿Cómo es su control? ¿Cómo son sus funciones? Es un control jurisdiccional. Estamos ahí, jóvenes, perdonen si a veces no miro que me están levantando la mano, pero estoy tan enfocada en la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues estoy para servirles. Ok. Que pasen una feliz noche y mil gracias por disculparme que no estuve con ustedes estos 2 días, pero aquí estoy presente y bendiciones, que estén bien. Que pasen una feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Nos vemos, tenga buena noche. Feliz noche, licenciada. Y me alegra